Buenas noches. El programa de hoy va a ser un poco especial porque va a ser, yo diría, tremendamente actual. Actual porque en el primer bloque vamos a hablar de educación y en el segundo vamos a hablar de sanidad. Entonces, nada más actual que esto. Entonces, yo les diría, en primer lugar, que tanto la educación como la sanidad no deberían ser un problema como lo están siendo, sino que es realmente, o son realmente, una necesidad. La gente necesita educarse para hoy o mañana vivir, tener algo con que mantenerse en la vida, y por supuesto necesita también la sanidad para curarse cuando pierde la salud. Para hablar entonces sobre la educación y qué es lo que está fallando actualmente, y desde hace bastante tiempo, diría yo, porque está muy revuelto el río, para hablar de esto, del problema de la educación, nada más ni nada menos que otra vez el maestro Marcial García nos dirá entonces su punto de vista acerca de qué es lo que está pasando. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que está fallando para que haya tanto revuelo? Son muchas cosas y muchas cosas con distintos orígenes y lógicamente muchas cosas con distinta evolución. Fundamentalmente es un problema de uno contra todos. En el caso actual, la piedra de toque es la controvertida Ley Wert, en la que por primera vez en España se han puesto de acuerdo todos los sectores de la educación, menos el que la dirige, que es el señor ministro. Es decir, padres, sindicatos, profesionales de la enseñanza, personas relacionadas, pues están en contra de una ley que se manifiesta tremendamente injusta, o por lo menos tremendamente favorecedora de ciertas opciones y fundamentalmente desfavorecedora de lo que tenía que ser favorecedora, que es de la iniciativa pública y de la obligación pública a la educación. Porque, como muy bien señala nuestra Constitución, y si no lo señalara, mala Constitución sería, uno de los principales fundamentos en los que se basa el estado del bienestar y el estado de justicia social que predica es pues la enseñanza y la educación, pero una enseñanza y una educación igual para todos y gratuita para todos, cosa que con la ley actual y sobre todo con las tendencias que esa ley abre y favorece, pues desde luego estamos muy lejos de que eso sea así. Es más, estamos abocados a que muchas de las conquistas que se habían hecho de mejora, como pueda considerarse en la gestión democrática, como pueda considerarse en la libertad de ideario, como pueda considerarse en el volcarse en el amparo de lo que es el estamento público sobre la educación, pues eso se pierde fundamentalmente pues para favorecer unas tendencias que, bueno, pues que la gente que está en el tema pues lo conoce perfectamente y lo sabe perfectamente. Es decir, un estado total de desamparo a lo público, un estado total de apoyo incondicional hacia una sola de las partes de la iniciativa privada. Entonces, pues lógicamente. Ahora, ¿es un problema ocasionado ahora exclusivamente? No. Es un problema que en nuestro país viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. Y viene arrastrándose desde hace mucho tiempo fundamentalmente por las injerencias que determinados grupos de presión han estado haciendo, porque no interesa una educación libre e igual para todos y protegida por las instituciones públicas, sino que se busca una enseñanza mediatizada pues para favorecer determinadas tendencias. Así de simple y así de llano.
estabas hablando, no sé absolutamente nada del problema, no soy inclusive español como para estar me metiendo en cosas de vuestro hermoso país que nos ha acogido tan bien. Pero, por ejemplo, yo me crié, por ejemplo, en un país, en Uruguay, donde si tú estás estudiando, por ejemplo, en Montevideo, en un instituto, pero resulta que tus padres, por trabajo, se tienen que ir a Rivera. Rivera es una ciudad que se encuentra limítrofe con Brasil. La distancia más grande que hay en Uruguay son 500 kilómetros entre Montevideo al sur y Rivera en el norte. Ese muchacho, ese adolescente o el niño que está en primaria, por ejemplo, ¿qué pasa? Cambia de instituto, se va a 500 kilómetros, se va a Rivera, se va a Artigas, se va a Salto, son alejadas de Montevideo, pero en el instituto o en la escuela primaria que entra, exactamente el sistema educativo es exactamente igual, con los mismos libros, todo, no le cambian los compañeros. Entonces, te reitero, ignoro esto, pero por ahí alguien me dijo que, por ejemplo, Wert, con esta ley, quería que en España se terminaran con 17 comunidades autónomas con sistemas educativos diferentes. ¿Es verdad eso? Bueno, no sé quién lo ha firmado ni en qué contexto se ha firmado. Intuyo desde mi óptica lógicamente personal hacia dónde pueden ir las expectativas, no del ministro, que en este caso es la cabeza parlante que lo defiende, sino del grupo político que representa al gobierno. Lo intuyo, pero como no tengo un material exacto para poderlo decir, no puedo hacer una afirmación. Sí, me gusta y voy a hacerla una matización y una aclaración muy tajante. La estructura del Estado es la que es. Si los españoles en un 90 y tantos % optamos cuando aprobamos, y yo fui uno de ellos, la Constitución vigente un 6 de febrero del año 1978, en la que se establecía una estructura del Estado semifederal o cuasi federal, por utilizar una terminología casi forense, pues lo lógico es que las 17 comunidades autónomas que forman el Estado pues tengan la opción, ya que se les ha transferido las competencias en educación, de tener su propio sistema educativo. Lógicamente, los países con trayectoria democrática, con trayectoria en educación y con trayectoria federal, ese no es un problema en absoluto. Yo no he viajado a Estados Unidos, ni si Dios quiere pienso viajar, entre otras cosas porque no me gusta absolutamente nada la manera que tienen de funcionar, pero ellos son muy libres, es uno de los países democráticos de aquella manera más antiguos que existen, y yo mi respeto, pero es decirte, ponerte un ejemplo, sé que no se parece absolutamente en nada el sistema que tengan de educación, por ejemplo, en el estado de Florida, con el sistema que tengan de educación, por ejemplo, en el estado de Hawái. Mi hijo lo ha vivido. Bueno, entonces pues tú lo conoces mucho mejor que yo, sí. Pero sí estoy completamente seguro que son absolutamente todas, incluso algunos varían hasta de idioma. En Alemania Federal, que en toda la Alemania Federal se habla mayoritariamente alemán y por tanto es la lengua común de todos los alemanes, o en Austria, que es otro estado federal, o en la Unión Suiza, en la República de Helvetia, pues son 31, 32 cantones, pues hay 31, 32 sistemas distintos de educación y no pasa absolutamente nada. Y distintos idiomas. Todo eso son argumentos falaces, que lo único que tiene es tapar, que no, con ese piquito de la manta tapo para que no se me vea el culo y que se me perdone la grosería o la palabra llana que utilizo a estas horas de la noche. Eso es una excusa de mal pagador. Si se ha decidido, y por la Constitución está, una
estructura semifederal, cuasi federal del Estado español, en la cual se transfieren competencias, entre ellas la de sanidad y la de educación, a las comunidades autónomas, lógicamente, señor Milton, usted entenderá, y cualquier persona que entienda lo más mínimo de democracia, que esos ciudadanos de esa comunidad serán los que deben de decir cómo quieren su sistema educativo. Pero claro, eso es un revulsivo contra las ideas que intenta introducir esta nueva ley de educación. Todos hemos oído por ahí decir de españolizar a los catalanes. Mire usted, los catalanes, como los murcianos, como los canarios, como los ceutíes, son españoles, entonces no hay que españolizar. Lo que pasa es que esta gente, la mayor parte de ellos, vienen de una estructura, seguidores de unas ideas políticas que confunden español con su idea de España y con su idea centralista, autoritaria y falta del más mínimo conocimiento de la historia de nuestro país. Entonces ese es el problema. Ese es el problema. Pero el problema, la base del problema no es esa. La base del problema es: ¿queremos que la educación sea igual para todos? ¿Que haya igualdad de oportunidades? ¿Que no solo sean los ricos o los poderosos o los de los grupos de presión los que puedan llegar a cualquier... Porque claro, ahora viene la parte demagógica que me van a decir, es que estamos malgastando el dinero en darle educación obligatoria en institutos o en centros de formación profesional puesto a un atajo de vagos. Pues mire usted, para eso tiene unos métodos y unos medios de control y de aprovechamiento, que son las inspecciones de educación y los consejos escolares y la intervención directa de los padres y a partir de cierta edad de los propios estudiantes en la gestión del hecho educativo. Entonces propicie que eso se haga así, de manera democrática. Pero ¿usted quién es para ordenar y mandar o intentar imponer y mucho más favorecer a un grupo determinado y a una tendencia determinada? No, eso va contra la propia base de lo que es la idea de la democracia y con la propia base de lo que es la idea de la Constitución. Yo no soy ningún constitucionalista, ni siquiera soy una persona experta en leyes, ni siquiera un leguleyo que tiene carácter despectivo. Pero creo que soy una persona que lleva 40 años dedicado vocacionalmente a la enseñanza, que conozco el tema y sé a lo que me estoy refiriendo. Y una persona que ama la educación y que ama la libertad. Los griegos antiguos, los griegos del siglo IV y del siglo V y del siglo VI antes de Cristo, sobre todo los atenienses, tenían muy a gala de decir: amamos por encima de todo la belleza y la sabiduría. Y claro, por eso un pueblo así creó pues cosas como la filosofía, como la matemática, como la ciencia en general, como el arte, como el deporte. No sé cuántas mentes preclaras, salvo para dirigir, controlar y mediatizar al resto de los humanos, va a producir una ley con estas características como la que tiene esta. No lo sé, la verdad es que creo que ninguna. Ahora bien, Marcial, como español, y que por supuesto nos consta, nosotros amamos profundamente a nuestro país de origen, como es Uruguay, somos charrúas, ante todo. Marcial es español y ama a su país. Ama, por sobre todas las cosas, la educación, donde nada más ni nada menos que hace 4 décadas que está inmerso. Entonces, nombraste a Suiza, nombraste a Alemania, evidentemente todos sabemos que España está en Europa. Entonces, la pregunta sería: como español, ¿te sentís bien? ¿Te sentís regular? ¿Te sentís mal? Por la calidad de la enseñanza, ¿a qué altura corresponde la altura de la enseñanza a la de los demás países de Europa? ¿Y por qué? ¿Sí o no? Pues la verdad es que me encuentro poco contento y más que poco contento, no solo por esas evaluaciones que salen y que ya se encargan de airear a los que les interesa y la parte que les interesa, sino no estoy contento porque, siendo como somos un país perteneciente a una cultura que creo que sería imbécil por mi parte que yo ahora intentara decir el papel que ha tenido la cultura hispana en el mundo, pues es una pena de que ahora estemos debatiendo elementos tan insignificantes
como si una persona que no tenga medios puede o no puede estudiar, si un determinado centro se puede o no se puede continuar porque no, simplemente se le ha cortado el grifo de la ayuda económica, mientras que para otras y en otras situaciones y en otros sitios son los millones los que, no solo los millones, sino incluso no es solo el dinero público, sino incluso el espacio público al que se les está facilitando y incluso el que se les está privatizando exclusivamente. Y desde luego lo que es una auténtica pena es lo que está propiciando esta política educativa que se está llevando ahora, que es a una emigración de cerebros. Todas las emigraciones o migraciones son malas, todas son malas, si son obligadas. Pero las de cerebro está arruinando el futuro del país. La gente que te puede progresar y que te puede abrir ventanas, porque la educación no es ni más ni menos que la capacidad, la educación no hace personas que van a ir haciendo mantecaos con un molde, y la gente los que nos estén viendo hasta ahora sabe muy bien lo que estoy hablando. La educación no es el molde que te va a cortar el mantecao, la educación es la capacidad que te va a hacer de abrir ventanas y ver más allá de esos montes y de ver horizontes que otros a lo mejor son incapaces de ver. Esa es la educación. Y no digamos ya cuando estamos hablando de la cantidad de centros de investigación y de programas de investigación que se han cortado y que no pueden seguir. Que es el futuro, es la esperanza, pero no solo de la medicina, no solo de la ingeniería, de múltiples cosas. Entonces, un país que olvida que la educación y la sanidad son los pilares no solo del bienestar, sino del futuro de una nación, pues maldita la gracia que me hace a mí el país o el Estado o que piensa de esa manera. Marcial y estimados televidentes, nuestra esposa Ana María y nosotros tenemos la inmensa fortuna de que vuestro país le está dando la oportunidad, la gran oportunidad a nuestro hijo Maximiliano de ya dentro de muy poco recibirse de médico, está en 5º año de medicina, quiere ser neurólogo. Pero entonces yo voy a hablar por boca de él en una pregunta que le voy a hacer a Marcial. Porque Maximiliano nos dice constantemente a mi esposa y a mí: papá, mamá, hay constantes cambios de planes educativos aquí, cosas que yo antes tenía que estudiar, ahora quienes están ahora en años anteriores en los que yo estuve, estudian distinto. Por ejemplo, yo que sé, desapareció educación a la ciudadanía, por ejemplo, por decir una materia, pero no sé si me hablaba mi hijo también, no lo entiendo muy bien, lo del plan Bolonia, de que sacan años, sacan materias, ponen materias. ¿No puede haber un problema entonces también en ese constante cambio en los planes educativos? Los planes educativos no son ni más ni menos que reflejos de una ley y reflejos sobre todo de la voluntad política del que gobierna. Un plan educativo, mientras que en un país donde hay un consenso en lo que se pretende en lo que se entiende que debe ser el bienestar mínimo de la ciudadanía, al margen de ideas de derecha, de centro, de izquierda, pues los principios básicos de eso se mantienen, y da igual quién gobierne, quién no gobierne, porque son los principios claves, que son libertad de enseñanza, libertad de igualdad y de oportunidades para todos y protección pública. Eso, mientras que eso se conserva, las formas parciales de cómo y el tal, pues hombre, sí influyen en cierta manera en ciertas cosas, pero no es tan importante como cuando alguno de esos pilares falla. Todos sabemos que un trípode, si está bien hecho, es el único asiento que no cojea. Pero es que el trípode nuestro le están cerrando demasiado por determinadas patas. Lo de los planes de estudio. Un plan de estudio, lógicamente, quien debía de hacerlo cambiar son las circunstancias de la sociedad y las circunstancias hacia las que se aboca esa sociedad hoy día ya global, no nacional, sino global, ni siquiera europea, sino global, hacia las necesidades de esa. Pero hacerlo con una racionalidad y con unos principios
de personas realmente implicadas en el concepto de lo que es la enseñanza, de personas realmente deseosas de defender esos pilares que yo he dicho. Entonces, pues se evitarían cometer torpezas en los planes de estudio, porque un plan de estudio en un principio parece que no afecta, pero un simple cambio de un plan de estudios puede suponer el negocio de muchísima gente, fundamentalmente las empresas de los libros de texto y anexos, y puede crear una auténtica hecatombe con respecto a la formación de esa gente. A mí me hizo mucha gracia, yo pertenezco a una época en donde las leyes pues se dictaban, pero incluso desde ese sentido de dictar leyes, que no promulgar ni elaborar democráticamente, pues había un trasfondo de sentido común. Y si nosotros no estábamos, por ejemplo, voy a poner un caso muy puntual y muy concreto, si nosotros estamos en una cultura de un mundo latino, nuestra cultura tiene un porcentaje de un 60%, por no decir más, de estructura de país latino y de lo que se entiende la cultura latina, pues uno no entiende cómo en la enseñanza media el latín no es una de las asignaturas obligatorias. No lo entiende, porque simplemente para conocer la estructura de su lenguaje, pues si no sabe el latín, pero es que se ha llegado a casos realmente aberrantes. Personas que han hecho derecho, una de cuyas asignaturas se llama Derecho Romano, que no tenían ni repajolera, por no decir la otra palabra que sonaría un poquito más fuerte pero más exacta, ni repajolera idea de latín. Entonces, ¿cómo demonios determinados aforismos que aún se siguen utilizando en latín, cómo los vas a utilizar? Aparte de para entender el sentido, el sensu exacto de determinadas cosas. Y te he puesto un caso parcial. No digamos ya en las carreras de tipo tecnológico. En las carreras de donde se tratan determinados temas tecnológicos, se está obrando con un retraso tremendo. ¿Por qué? Porque están encorsetadas. Y lógicamente, si tú estás estudiando tecnología con recursos y con principios obsoletos, pues ya me contarás qué avances en la tecnología van a dar los productos de esa enseñanza, a menos que sean genios, que claro, este país, que tanto queremos algunos y al parecer tampoco quieren otros, a pesar de que lo llevan siempre en la boca, pues ha vivido de genios. Ha vivido de genios de personas que en las circunstancias más terribles y más adversas han sido capaces de hacer lo que han hecho. Yo a la gente que nos está viendo, pues me encantaría que, si no tienen la oportunidad de ver alguna de las series que han hecho sobre uno de los personajes de la ciencia más importantes de nuestro país, como era don Santiago Ramón y Cajal, pues que se acerquen, que hoy día por internet cualquier cosa, incluso vean las imágenes. Cuando uno ve las imágenes, por ejemplo, de que ese hombre era capaz de hacer de las estructuras celulares del cerebro, en una época en donde no se tenía ni la más mínima, y mucho menos él, y mucho menos España, cómo era capaz de hacer lo que hizo, cuyo material aún se sigue utilizando en las universidades como materia prima, ahora que estamos en la época de la supertecnología, que te ponen el tal y se navega por el interior de tu cerebro y se ve tal. Claro, pero no podemos vivir de esos pendientes nada más que de esperar a que venga la chispa mágica. No, debemos de ser un país realista y de invertir. La mejor inversión que se hace no es en rescatar bancos, la mejor inversión que se hace es en ayudar a las personas, ni siquiera rescatarlas, ayudarlas para que no caigan al pozo. Eso sí, exigiendo, porque esa es otra cosa. Es que cuando a una persona se la educa en la libertad, pero no se la ha educado en la responsabilidad, porque a lo mejor los mismos que te han educado han sido unos irresponsables, o en la casa han sido unos irresponsables, pues claro, se hace un abuso de la libertad, se hace una total burla de lo que se entiende que debe de ser la libertad, para convertirlo en un charco de ranas. Y si no fuera por las horas que te contaría, pero bueno, lo dejamos que los que nos están viendo que lo busquen. Hay una fábula antiquísima, maravillosa, que además explica, los griegos ya te he dicho antes, ¿qué puede salir de la mente de un pueblo que ama por encima de toda la belleza y la sabiduría? Pues
esa anécdota histórica que yo iba a decir, bueno, tiene su nombre, esa fábula, perdón, que no me venía se ve que el médico alemán ya anda detrás de mí, esa fábula se llama Las ranas piden rey. Las ranas piden rey. Que lo lea la gente a ver si sabe, a ver si se entera del mensaje, es muy bonito. Nadie en este mundo es una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, evidentemente. Lógico. A mí, mi buen amigo Marcial, vos, Marcial, me decís, soy un simple maestro, pero a mí me encanta sentirlo hablar y escucharlo. Sé que muchos de ustedes no estarán de acuerdo con sus opiniones. Para mí es un hombre muy, pero muy inteligente. Por eso voy a hacerle ahora la pregunta que le voy a hacer. A pesar, reitero, que él dice, soy un humilde maestro de pueblo. No, es un hombre muy inteligente. Muchas gracias, pero no te pases. No, pero ¿qué debería pasar? Y me interesa mucho tu opinión, para que el sistema educativo español entonces llegara, según tu criterio, según lo que estoy seguro que vos querés, a lo máximo. Pues muy sencillo, es muy fácil. Lo que tiene que pasar es, primero, una concienciación del pueblo en general, de los ciudadanos españoles, una concienciación que lo tengan muy claro. En los tiempos difíciles son tiempos muy importantes para sanear una sociedad. Los tiempos de crisis en las especies han sido los momentos en que se ha progresado, se ha evolucionado. Pues este es un buen momento para que la ciudadanía aprenda la importancia que tiene la educación y la importancia que tenga en quien delega para que gestione la cosa pública. Una vez que la ciudadanía española lo tuviera claro, los partidos o las distintas opciones que representaran, de las cuales yo soy partidario de la defensa total y absoluta, porque hasta ahora, si alguien duda de mi espíritu democrático, pues creo que me conoce muy poco. Cuando eso se consiguiera, pues está perfectamente claro que los partidos mayoritarios, la mayoría de los partidos, deberían de hacer lo que en todos los países de tradición democrática, llámese Reino Unido, llámese Francia, llámese la propia Estados Unidos de América del Norte, Alemania y sobre todo unos países que citamos muy poco pero que son un ejemplo para todo el mundo, que son los países de Escandinavia, esa Finlandia maravillosa, esa Suecia, esa Noruega, esa Dinamarca, que llevan 150 años de socialdemocracia, que el pobre trabajador más absoluto se permite el lujo de con 50 y pocos años venirse a vivir como un rey a este paraíso que es España. Pues se pondrían de acuerdo, como en esos países se ponen de acuerdo, para lo que son las bases de la educación. Un gran consenso nacional. Lo mismo que un gran consenso nacional respecto a temas como puedan ser la defensa del Estado, como puedan ser, de ese no estoy tan seguro, pero como debería de ser la defensa de la democracia y la pluralidad política. Entonces, la existencia de un gran pacto de que los principios fundamentales de la educación, que deben de ser muy claros, muy concretos, muy sencillos y muy abiertos, sobre todo muy abiertos. Ya saben ustedes que todo lo que no sea abrir ventanas al exterior, estamos yendo contra los principios mínimos de la educación. Pues entonces esos problemas no se plantearían. No se plantearían y se harían reformas de planes educativos para adaptarlos a los nuevos tiempos, no para adaptarlos al caprichito del partido o del grupo de presión que gobierne en ese momento. Porque no es eso lo que vamos, nos estamos jugando el futuro, no nos estamos jugando el que, por suerte, pues el sistema de partidos no es un sistema perfecto y yo espero que algún momento cambie, y yo soy militante de un partido, pero espero que cambie. Desde luego yo, desde mi punto de vista y desde mi situación de militante, estoy haciendo lo posible y voy a seguir haciendo lo posible porque cambien las estructuras, porque un partido no se trata de una agencia de colocación de vagos en poltronas de lujo, no.
Se trata de promocionar a servidores públicos del Estado. Y el que no sirva para eso, que se vaya a su puñetera casa, o se vaya a Sierra Morena, como hacía los bandoleros del siglo XVIII, a robar a los ricos para dárselo a los pobres. Muy bien, Marcial. Evidentemente, nuestra próxima entrevista va a ser este mismo tema, porque me quedaron un montón de preguntas en el tintero. Mira, Milton, tú te has propuesto de a mí buscarme una poltrona fija, eso sí hay que decir, sin un puñetero céntimo de euro de recompensa, ni lo quiero. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Si ya me comprometí contigo viniendo, pues ¿por qué no voy a venir? Sí, muy bien, sí. Muchas gracias. A ustedes, niños, jóvenes, adolescentes, evidentemente no les voy a decir que no respeten las leyes o que no respeten a los que mandan en un país, pero sí les voy a aconsejar, desde mi punto de vista, para terminar este primer bloque entonces de la noche de hoy, es que obedezcan más a los que les enseñan que a aquellos que mandan en vuestro país. Unos segundos y seguimos adelante.